Aquí también estamos, Dios mío, en todo lado. Y le presento tres planos del Monte Carmelo. Tierra de jardines, tierra fructífera es su significado. Le cuento que es un lugar donde hay muchas frutas, donde hay muchos árboles, y es el monte principal de una sierra de unos 20 kilómetros, ¿sí? Se halla en la parte norte de la llanura costera de Israel. Y ese lugar es muy importante porque aquí se dio una batalla entre Elías y los profetas de Baal y Acera, que estuvieron apoyados por Jezabel. El nombre de Dios que supuestamente había en ese lugar es Baal Mercat, o probablemente Adad, y Adad significa tronador. Fíjese, le estoy dando un dato histórico. Muchos decían que era el dios de las tormentas, y también había personajes que se llamaban Adad. Uno de ellos se levantó contra Salomón. Sí, y usted va a entender que Salomón significa pacífico, es decir, que este adversario no solamente es tronador, que le gusta hacer guerra, le gusta también hacer tormentas, pero también se levanta contra todo lo que es paz, quitándonos la paz del corazón y de la mente. Se conoce estos datos por una inscripción romana que dice que los fenicios adoraban a este dios. Mire qué bonito. Había rocíos densos, tiene esa particularidad de esta área, muchas gracias hermana, que causa el crecimiento espléndido de la vegetación que permanece verde todo el año, aunque tienen las 4 estaciones. Ese es un fenómeno que no es muy común en Palestina. Este hecho, pues por supuesto, por eso lo llaman jardín de árboles frutales o jardín de fruta. En tiempo de flores, dice que el Carmelo está cubierto con una hermosura como si fuera un vestido de muchos colores. Desde tiempo primitivo ha sido considerado el monte de Dios. No sé si usted sabía esos datos, pero bueno, ahora ya lo estamos aprendiendo. En la actualidad hay edificios de interés. Uno de ellos es el monasterio de Elías. Es el más importante tal vez de todos ellos. En ese lugar han construido entre varios edificios. En este edificio, en este monasterio de Elías, existen por lo menos creo que 15 a 30 monjes, y hay numerosos cuartos para hospedar a los peregrinos. Usted ve que allá en esa tierra hacen negocio de todo. Y tiene una cúpula estilo italiano. Hay una gruta donde dicen que Elías vivió y esculturas de madera que representan al profeta. Fíjese qué tremendo, si todo esto. Ahora, cuando Elías se presentó ahí, lo que hizo fue presentar un desafío a lo que fue el culto pagano y a la representación que hacían esto de idolatría en aquel lugar. Hoy, años después, también dice que se adoraba al dios Zeus. Fíjese qué tremendo todo esto. En la conquista de la tierra prometida, los israelitas se encontraron con un personaje en Josué 12:22. Están hablando de las conquistas, y entre las conquistas aparece un rey que se llamaba Jogneán, que era el rey del Carmelo, no del caramelo, rey del Carmelo, ¿sí? Y cuando vamos a ver el original de Carmelo, nos habla del pueblo será lamentado. Eso es lo que quiere decir, el pueblo será lamentado. Pero como es una palabra compuesta, tenemos dos originales más. Ahí dice el H69.9 y el H59.71. Pero cuando tomamos interesantemente el 69.69, dice que es rasgar una nota musical, cantar o lamentar en un funeral, endechar, cantar, plañidera. Y la otra palabra es pueblo, comunidad congregada, especialmente tribu como las de Israel, tropas, ayudantes, rebaño, ejército, hombres, nación. Entonces estamos viendo que hay un lugar que se llama Carmelo, que es muy verde, y qué importante que es tener
ese rocío que nos alimenta, que tipifica la presencia de Dios. Siempre nosotros cantamos y siempre adoramos. Y eso produce como un rocío, un lugar propicio para que la palabra de Dios sea sembrada después, ¿verdad? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Este monte Carmelo tenía la misma particularidad. Pero cuando vemos que existía un rey que se llamaba Jogneán, y que el original significa que desdechaba canciones tristes, entonces estamos viendo que Elías tuvo que pelear una batalla, no solo para recuperar el lugar, sino también para recuperar el motivo del culto que se hacía en aquel lugar. Hoy por hoy podemos ver que ese rey Jogneán posiblemente puede reinar en nuestra vida, o se escucha, ¿verdad? Porque usted va a entender que hay endechas en el mundo. ¿Y qué es endechas? Son canciones, el diccionario dice es una canción triste o de lamento. Cantar endechas, dice, es especialmente en loor a los difuntos, honrar su memoria en los funerales. Entonces se va a encontrar hoy por hoy una endecha, y hay endechas cristianas. Por ejemplo, usted canta, ¿verdad? Y yo te extrañaré, tenlo por seguro. Y usted ya está con la lágrima ahí, hermano, así que se detiene, la trata de traer de nuevo. Está endechando. Probablemente no sea tan fatal, ¿verdad? Tan fatídico, pero yo estuve escuchando, hay algunas endechas, hermano, que nos vuelven tristes. Hay canciones que la verdad nos hacen así el corazoncito, y este corazoncito que nosotros tenemos que guardarlo. Entonces eso se manejaba al nivel del Carmelo, que se supone que es un lugar tan bonito, lleno de flores, un lugar de rocío, un lugar que está para alimentar. Yo una vez el Señor me regaló un rema, ¿verdad? Que es un rema. Usted debe saber que hay tres tipos de minerales. Digamos, el mineral está en el lugar santísimo, el vegetal está, hablando de los reinos, está en el lugar santo, y el animal está en el atrio. Y qué importante que nosotros tengamos elementos para poder adorar a Dios. Y si no tenemos la vegetación para poder hacer reverdecer, por ejemplo, la vara de Aarón, imagínense, no podemos darle una buena adoración al Señor. No tenemos el elemento para hacer el perfume de adoración a Dios, el incienso para la oración. Entonces es importante que este rocío venga a nuestra vida, pero que no sea tomado de mala manera, para hacer endechas, para hacer canciones. Entonces, bueno, viene Isaías 35, y el mismo original o la misma palabra se toma en este versículo. Y dice ahí Isaías 35: se alegrarán el desierto y la soledad, el yerno se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura, vuelve aquí a nombrar la hermosura del Carmelo y de Sharón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas. Y aquí aparece la palabra Ranán, que es alegrará. Ahí le puse con colorcito para que usted entienda que están ligadas las dos, que significa cantar, gritar, clamar. Esa es una de las partes de la hermosura, ¿sí? Del Carmelo, que es gritar, clamar, cantar. Y la palabra cantará, ¿qué significa? Girar alrededor. Y dice ahí, bajo la influencia de cualquier emoción violenta, usualmente regocijarse, temor, alegrar, alegría, gozo, holgar, júbilo. Entonces entendemos cuando hay ambientes espirituales, hermano, cuando hay alabanza, cuando hay un pueblo que sabe alabar al Señor, hay un reverdecer. O sea, Dios nos mira como la hermosura del Carmelo, un lugar lleno de frutas, un lugar lleno de vegetación, un lugar propicio para que Él esté agradado. Imagínense que nosotros nos miremos hermosos ante los ojos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Esa es la hermosura del Carmelo. Y nos invita al Señor a alabarle, nos invita a hacer fiesta. Esa es parte de la restauración. ¿Qué es lo que hizo Elías? Lo que hizo Elías fue a confrontar a los Baales, ¿verdad? Y fue a quitar
la adoración y fue a quitar la alabanza. Es decir, que va a haber una verdadera alabanza siempre y cuando se quiten los ídolos de nuestra vida. Oye, qué difícil que es enseñar alabanza, alabar a alguien. Es difícil. Yo pienso que es una obra que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros, pero que se lo va a conseguir quitando toda idolatría. Porque el problema que tenemos hoy por hoy es que como hicimos ídolos de las canciones, hicimos ídolos y los pusimos ahí en pósteres y todo, cuando venimos al Evangelio, en cambio queremos hacer ídolos de aquellos que cantan en la iglesia, en los altares, y los comenzamos a endiosar. Dios tiene que sanar nuestro corazón, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Entonces quitamos la endecha, porque imagínense un cantante que viene con esa tendencia del mundo y viene y se sube al altar y comienza a Dios a tocar su vida y cambia tal vez su vida, ¿verdad? Lo recibió al Señor y su corazón comienza a nacer de nuevo, pero no tiene la verdadera instrucción como para poder componer un canto conforme a la doctrina o conforme al beneplácito de Dios, y canta conforme a la manera que le enseñaron, tal vez una endecha, una canción triste. Y ya le estuve platicando, por ejemplo, una canción triste, ¿no? De que nos lleva al dolor. Pero bueno, sigamos porque el tiempo es corto. Se aplica la palabra Renan, ¿sabe dónde también? Cuando en Levítico 9:24 Aarón está levantando las manos hacia el pueblo y está bendiciéndolo. Entonces presenta una ofrenda por el pecado, presenta una ofrenda quemada y presenta una ofrenda de paz. Se bajó del altar, luego Moisés y Aarón entraron en el tabernáculo. Cuando salieron volvieron a bendecir al pueblo y la gloria del Señor se apareció a toda la comunidad. ¿Y sabe qué pasó después de que el señor Aarón presentó una ofrenda por el pecado, una ofrenda quemada y una ofrenda de paz? Consumió la ofrenda quemada y la grasa que estaba sobre el altar. Entonces cuando los israelitas lo vieron, gritaron de alegría y se postraron el rostro en tierra. Ahora, si ya en Levítico se hizo un culto así, se levantó un altar y se presentó ofrenda por el pecado, una ofrenda quemada y una ofrenda de paz, Elías sabía que si se presentaba un buen sacrificio iba a haber fuego de Dios. Entonces lo que hace es recurrir a la palabra, lo que había pasado en el pasado en el Levítico, y se acordó Elías, dijo: esto pasó con Aarón, yo voy a quitar la idolatría, ofrezco una ofrenda por el pecado, una ofrenda quemada y una ofrenda de paz. Va, construye, hermano, ahí el altar y dice que caiga fuego del cielo, hermano. Y cae fuego del cielo. Y el Señor se glorifica en aquel lugar. Y después todos los profetas fueron degollados. Dice que hay un lugar ahí que se conoce como el lugar del degolladero, donde la tradición dice que ahí se degollaron a los profetas falsos. Sí, bueno, pero seguimos. Ahora, Cantares 7, 4 al 5 me está hablando también del Monte Carmelo y está hablando de levantar la cabeza. Tu cuello, dice ahí Cantares 7, 4, 5, es tan hermoso como una torre de marfil. Tus ojos son como los manantiales cristalinos de Esbón. Usted ya está apuntando para decírselo a su esposa, ¿verdad? Junto a la puerta de Badrabín, tu nariz es tan fina como la torre del Líbano con vista a Damasco. Imagínense, ¿no? Tu cabeza es tan majestuosa como el monte Carmelo, y el brillo de tus cabellos irradia realeza. Imagínense, está hablando de una reina ahí. El rey quedó cautivado con tus rizos, tus colochos, tus zambos, tus curlis, no sé cómo le diga a usted, pero está hablando de cabeza. Y está hablando de una cabeza que es majestuosa, como el monte Carmelo. Y le está diciendo a la amada. Ahora yo le pregunto, ¿cómo está su cabeza? Dice la versión BTA 2003, elevada y majestuosa es tu cabeza como el Carmelo, y los cabellos de ella como púrpura de rey puesta en flecos. Pero está hablando de elevar la cabeza. Dice la BNP, tu cabeza se yergue leonada, o sea que tiene melena de león.
Fíjese qué lindo, ¿no? Porque siempre se habla de la tribu de Judá, hermano, y está representado el león. Y esa versión dice: tu cabeza se yergue como leonada, y tu melena como púrpura regia se recoge en el cintero. El cintero es el que hace cinta, que hace las trenzas, los peinados. Él, pero me está hablando de elevar su cabeza. Ahora, yo le digo, ¿cómo está nuestra cabeza delante de Dios? ¿Cómo está nuestra cabeza cuando caminamos en el mundo? Porque había una mujer, ¿se acuerda que estaba 18 años atormentada, que andaba con la joroba así, con la jorobota, hermano, y andaba agachada ella? No podía mirar hacia arriba, no podía elevar su cabeza. Ay, qué bueno este té. Ay, aleluya. Entonces mire que yo veo personas que Dios levantó la cabeza. Yo miro, por ejemplo, miro en la Biblia al copero que estaba con José. ¿Se acuerda del copero? ¿Qué pasó con el copero? Le vean. Y él dijo: de aquí no salgo. Pero bueno, tuvo un sueño, interpretó José y le dijo al copero: tú vas, ciertamente, el rey va a levantar tu cabeza, le dice. Va a levantar. Es decir, que cuando Dios levanta tu cabeza, la va a poner majestuosa como el monte Carmelo. 1, 2, 3 aplausos. Bueno, gloria a Dios. Inmediatamente, hermano, después de la interpretación del sueño, bueno, le dijeron: tú, copero, vas a volver a servir la copa en el rey, para que haya gozo, hermano, para que haya alegría. Es decir, si tú levantas tu cabeza como el Carmelo, hermano, va a haber gozo, va a haber alegría. Había un rey que había estado 37 años cautivo. Su nombre era Joaquín. ¿Usted se acuerda? Jeremías, hermano, lo nombraba. Y también está relatado en Crónicas. De pronto había un rey, Evil Merodac. Sí, así de esos nombres raros, hermano. No le ponga a su hijo ese nombre, por favor. Y este comenzó a reinar el país. Y el día 27 del mes de Adar de ese año, Evil Merodac sacó de la cárcel a Joaquín. Mire, lo trató bien y le dio un lugar de importancia entre los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Así que Joaquín dejó de usar su ropa de prisionero. No lo tengo ahí. Y el resto de su vida comió con el rey. Además, todos los días recibía dinero para sus gastos personales. Mire, lo que esperaba era la muerte. ¿Qué esperanza pudo haber tenido? 37 años de prisionero. ¿Y qué esperaba él? Cualquier momento este rey me mata. Pero ¿qué es lo que hace, hermano? La misericordia de Dios viene y levanta su cabeza y lo restituye como rey. Ay, ay, ay. Entonces mire, levante esa cabeza con majestad como el monte Carmelo. Si lo estamos viendo aquí, tu cabeza está majestuosa como el monte Carmelo. Le está devolviendo la majestad. Usted y yo estamos siendo llamados para ser reyes y sacerdotes, ¿o no? Tóquese la corona, ¿dónde está, Dios mío? Pero por fe, ¿verdad? Como el monte Carmelo, así va a ser levantada tu cabeza. Aleluya. Dice el Salmo 3:3: pero tú, oh Señor, eres un escudo que me rodea. Eres mi gloria. Pero dice algo impactante aquí: el que sostiene mi cabeza en alto. El que sostiene mi cabeza en alto. ¿Te han acusado algún día? El diablo no nos acusa todos los días. Está pero si este es pecador. Si yo le conozco. Mira que profetiza. Si yo le vi en la casa cómo maltrata a su esposa. Yo le he visto en el trabajo. Yo le he visto las palabras que se le salen. Yo conozco los pensamientos. No, el diablo no conoce los pensamientos, pero sí se
más o menos por lo que vemos, más o menos por lo que actuamos, más o menos por lo que decimos, Él ya sabe qué pensamos. No creas, si es astuto. Pero Dios dice: hijo mío, te miro de rodillas, te miro postrado, te miro humillado, yo te perdono. Levántate. 7 veces cae el justo. Pues sí, Dios lo levanta. Dios lo levanta. Algo terrible que tiene el cristiano es la acusación. No poder perdonarse a uno mismo con las cosas que hizo, con las cosas que cometió. Pero el Señor, mire qué lindo lo que hace, ¿no? Nos levanta, hermano. Pero lo importante no es que usted deje de estar en el suelo. Lo importante es que usted levante su mirada, que usted tenga algo que se llama dignidad, algo que se llama realeza, porque en usted está la estirpe del rey. Entonces vamos a poder mirar, hermano, a la gente con dignidad. Dios levanta nuestra cabeza. Amén. Ahora, también que sea hermosa, que sea majestuosa. No vaya a tener, usted y yo no vamos a tener pensamientos, porque si estamos hablando que nuestra cabeza es tan hermosa como el Monte Carmelo, nuestra cabeza tiene que estar metida en el pensamiento de Dios. Y hablándole de otro, más bien dicho, tal vez de otro énfasis o de otro enfoque, nuestra cabeza tiene que estar adornada por perlas, que es la doctrina. Tenemos que tener nosotros esa base, ese fundamento en nuestra mente, porque de aquí de la mente, acá viene todo pensamiento, acá viene la tentación. En ese lugar, en nuestros sentidos, está concentrado en el sistema nervioso, viene toda la información, y viniendo toda esa información, nosotros la asimilamos como una computadora. Dice que hay pensamientos que nosotros los desechamos porque no son importantes. El hombre es así práctico, dice que, o usted también, mujercita de Dios, aunque usted tiene más desarrollado el cuerpo calloso, está conectado a los 2 hemisferios, por eso pelea eficientemente con todos los recuerdos. Pero el hombre no, es muy práctico, tiene cajones individuales, hermano. En cambio, la mujer tiene un cortocircuito para todo, eso yo ya lo he enseñado, ¿verdad? Pero es muy importante que nosotros, hermano, guardemos la información, la palabra de Dios en un lugar importante, en un cajón importante donde lo podamos usar. Pero hay pensamientos que cuando usted duerme, el cerebro está trabajando. Y cuando no son importantes, el cerebro lo toma, ¿verdad? Y lo desecha. Por eso es que nos olvidamos de las cosas. Debemos, en ciertas circunstancias y en ciertos momentos de nuestra vida, darles importancia a ciertos asuntos. ¿Para qué? Para que el cerebro los tome con importancia y los logre guardar. Y ahí sí usted no se va a olvidar, ¿verdad que sí? Por ejemplo, la fecha de su matrimonio, hermano, cuidado, se olvide de su aniversario, o el cumpleaños de ella o de él, no se olvide, ¿sí? Entonces, así mismo, los momentos importantes para el Señor, las cosas importantes que hizo Dios en tu vida, nunca te olvides, van a estar en tu pensamiento. Y Dios va a hermosear, hermano, Dios va a hermosear tu cabeza con la corona de un rey majestuosa. Amén. Gloria a Dios. Me faltan 4 minutos, puedo darle uno más. Segunda de Reyes 4:25. Yo veo algo aquí muy importante. Dice: partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Jesse: he aquí la sunamita. Esto sí, usted sabe de lo que está hablando, ¿verdad? De aquella mujer que se le vea muerto el hijo. Pero lo que me interesa mucho aquí es que en un principio yo le empecé diciendo que Elías moraba en el monte Carmelo, pero también Eliseo. Me está hablando entonces que los dos personajes, tal vez uno de los dos son profetas tremendos de Dios. No podemos decir que sea el más grande, porque el más grande es el Señor. Amén. El Señor Jesús es profeta de profetas, hermano. Sí, pero estamos viendo que los dos profetas estuvieron concentrados en tomar el control del Carmelo. Y cuando estamos hablando de los dos profetas, estamos hablando de un mover profético. Entonces le digo a usted
que en el Monte Carmelo hay un mover profético, que es importante tomar el control de ese mover profético. Fíjese que nosotros hoy por hoy tenemos una batalla, hermano. Tenemos una batalla con cierto tipo de movimientos doctrinales, con cierto tipo de falsos profetas, con cierto tipo de falsos maestros, que el libro de Mateo 24 lo está diciendo, y así en los otros evangelios también, que está diciendo: en el último de los tiempos vendrán falsos profetas. Entonces es importante que nosotros volvamos, o subamos, más bien dicho, al Monte Carmelo a desenmascarar a los falsos. A veces es muy receloso, muy respetuoso por no ofender al humano. Nos toca a veces guardar prudencia. Pero en este caso, por ejemplo, yo estuve un día predicando a alguien y estuvo una persona, aquí no hay ningún testigo, solo testigos de Cristo, ¿verdad? No quiero ofender a nadie, pero hubo un testigo del otro bando que usted sabe. Y estuvo predicándole a una persona y estuve yo al frente. ¿Usted qué hace ahí? ¿Se queda callado? ¿Y usted también se va al salón del reino a reunirse? No, por el contrario, uno toma su espada, hermano, en ese momento y comienza a hablarle de la palabra de Dios. Hay momentos en los cuales uno tiene que desenmascarar la mentira y nos toca confrontar y nos toca ser valientes. Va a llegar en el momento, usted no, porque usted se va a ir en el arrebatamiento, de aquellos que no fueron valientes y que no confrontaron la verdad con la mentira con la verdad, y les van a poner una espada aquí y les van a decir: ¿niega a Cristo o no? Y ahí sí van a tener que decir: yo creo en Cristo, y defenderlo con su vida. Pero hoy por hoy nosotros defendemos el testimonio de Cristo, ¿sí? Por eso el nivel profético tiene que ser tomado desde las alturas. Gloria a Dios. Un minuto. El Monte Carmelo era habitación del terco Nabal. Así que, ya para terminar, vamos quitando de nuestra vida toda necedad. ¿Sí? Le quiero dejar este pensamiento, y como buen niño educado, me permite orar por usted. Amén y amén. Hay muchas otras cosas más que tendríamos que ver, pero ya por la escasez de tiempo, pues vamos a quedarnos ahí. Amén. Oremos, cierre sus ojitos, le damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir este rema. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Qué lindo sería que tus ojos, amado Dios, nos consideren a nosotros como el Monte Carmelo, Señor. Un lugar donde hay abundante fruto, un lugar donde hay abundante vegetación, propicio, Señor, para bendecirte, para exaltarte. Morada, Señor, de los profetas, un lugar de combate, Señor. Un lugar, Señor, que tú tomaste y que desbarataste, Señor, los altares de Baal, que combatiste, Señor, a Jezabel en ese lugar con el espíritu de Elías, mi Dios. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a tomar ese monte, porque en ese monte también va a haber restauración de hogar. En ese monte, Señor, van a haber familias restauradas, Señor. Quita de nosotros la necedad, Señor. Quita de nosotros, Dios mío, la idolatría. Permítenos ser eficientes, Señor, en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por este día. Bendice, Señor, el resto de cosas que vienen, Señor, gloriosas. Que tu presencia y tu poder esté en medio de nosotros. Amado Dios, gracias, mi Cristo, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Él esta ofrenda con palmas de gratitud a Dios. ¿Para cuántos Dios es bueno? Amén. Antes de que sigamos alabando al Señor, quisiéramos hacerle un anuncio. Durante las clases, si usted trajo a sus niños, durante el día, si usted trajo a sus niños y quiere llevarlos a clase, vamos a tener clases de sala cuna. Sala cuna es acá abajo en el primer nivel, y clases de niños en adelante hasta los 12 años en el segundo nivel. Por favor, solo tome en cuenta que se va a atender a los niños
solamente durante las prédicas de los apóstoles.